Aquí podemos diferenciar entre lo que son componentes estratégicos y lo que son estrategias en sí, lo que son arquetipos estratégicos en sí, ¿vale? Hay distintos componentes estratégicos, distintos enfoques y tal, como pueden ser, por ejemplo, los roles de cada Pokémon, ¿vale? Yo si llevo un equipo que tenga Pokémon muy defensivos, que su rol sea defensivo puramente, pues eso va a condicionar la estrategia de mi equipo. No puedo tener una estrategia muy ofensiva si mi equipo lo componen Pokémon defensivos. Lógicamente, si quiero un equipo muy ofensivo, pues tendré que poner Pokémon que cumplan roles ofensivos, ¿vale? Atacantes rápidos, atacantes potentes, etc. Algo importante también es tener en cuenta lo que se conocen como las cores, los núcleos, ¿no? Los núcleos de un equipo no solamente se refiere a los núcleos típicos como muchos de vosotros conoceréis, que son las cores elementales y tal, sino una core puede ser una estrategia, ¿no? El eje que vertebra al resto del equipo. Por ejemplo, lo que hablamos antes de Dragonite y Chien-Pao. Chien-Pao tiene una habilidad que hace que todos los Pokémon del terreno de combate tengan menos defensa simplemente por estar él en el campo de combate. Y Dragonite tiene una potencia ofensiva por el lado físico muy potente y tiene acceso a Extreme Speed, ¿vale? Entre ellos no hay ningún tipo de sinergia defensiva, no se complementan en cuanto a tipo de prácticamente ninguna manera, pero se pueden hacer una core porque la sinergia que tienen es el núcleo que va a vertebrar la estrategia de tu equipo, ¿vale? Que después, esos son 2 pokés, los puedes complementar con otros 4 pokés, haciendo que complementen a esa core de Dragonite Chien-Pao, o puedes hacer que tener como 2 cores independientes. Si no me interesa jugar Dragonite Chien-Pao, pues juego otro planteamiento y tal. Eso depende de cómo tú hagas tu equipo, de cómo veas tú el metagame, de cómo te quieras adaptar y de las ideas que tú tengas, ¿vale? Pero que sepáis que las cores no son siempre cores que se complementen en tipo. Una core es el núcleo de la estrategia de tu equipo. Puede ser que busques esa core para hacer mucho daño, que busques esa core para controlar mucho el daño, que busques esa core para controlar la velocidad, puede ser que busques esa core para tener ventaja en el posicionamiento, etc. Componentes muy importantes dentro de un equipo y que van a definir en parte tu estrategia, la estrategia a seguir, es el control de daño. Por ejemplo, yo puedo tener un equipo con controladores de daño, es decir, con Pokémon como Incineroar, que tiene Intimidar, que disminuye el ataque físico de los rivales, con Pokémon como Tinglu, por ejemplo, que disminuye el ataque especial de los rivales, con movimientos como Alarido, que es Snarl, que disminuye el ataque especial de los rivales y tal. Entonces, el tener disponibilidad de ese tipo de Pokémon, de ese tipo de movimientos, a mí me va a habilitar o deshabilitar ciertas dinámicas dentro de mi estrategia. Si no tengo cómo controlar el daño rival, entonces mi estrategia difícilmente va a poder ir por el lado de aguantar demasiado los ataques rivales. Tendré que a lo mejor atacarle yo antes y más fuerte, porque si me ataca él, me va a hacer mucho daño también, ¿no? Otro componente muy importante es el control de la velocidad. Y aquí casi todos los equipos, por no decir todos los equipos competitivos, tienen que tener en algún aspecto capacidad de controlar la velocidad, o bien la velocidad propia del equipo, o bien la velocidad del rival. Es raro, muy raro, no ver un equipo competitivo que no tiene control de velocidad. Es muy, muy raro. Bien sea aumentando la velocidad de mi equipo para que sea más rápido que el rival, o disminuyendo la velocidad del equipo rival para que sea más lento que el mío. Normalmente se basan en eso. Vale, aquí tenemos estrategias con viento afín, Tailwind, tenemos estrategias con espacio raro, estrategias con el viento hielo, Icy Wind, etcétera, etcétera. O jugando ataques de prioridad, exactamente. Si tu equipo basa mucho su capacidad ofensiva en ataques de prioridad, entonces es otra manera de controlar la velocidad, que es ignorando la velocidad del rival. Igual mis Pokémon son más lentos, pero como siempre atacan con movimientos de alta prioridad, pues me da igual la velocidad.
es otra manera de controlar la velocidad. Para todas y cada una de los tipos de control de velocidad hay una contra, ¿vale? Si tu equipo se basa mucho en ataques de prioridad, hay pokés que pueden neutralizar los ataques de prioridad. Si tu equipo se basa mucho en aumentarte la velocidad propia, hay equipos que se basan en invertir la velocidad. O sea, no hay un control de velocidad infalible, ¿vale? Luego, otro componente bastante importante que va a definir bastante la estrategia de tu equipo va a ser si tienes control de clima, ¿vale? Quizá los dos primeros controles que hemos dicho, control de daño, control de velocidad, sean más importantes, pero el control de clima también puede definir muchísimo la estrategia que siga tu equipo. Si tienes control de clima, puedes no solamente beneficiarte tú de ese clima, sino también negarle el clima a los rivales. El control de clima es un componente bastante importante dentro de la estrategia de los equipos, aunque sí que puede haber muchísimos equipos muy válidos que no controlen el clima de ninguna manera, ¿vale? Y por último, yo añadiría aquí, y como último eslabón de esta cadena en el rango de importancias, el control de campo, ¿vale? Sabéis que hay 4 tipos de campo, que es el campo psíquico, el campo de hierba, el campo de niebla y el campo eléctrico, ¿vale? En la actual generación, normalmente solamente tienen presencia 2 de ellos, ¿vale? Que son el campo psíquico y el campo de hierba. Y solamente hay 2 pokés que ponen, pues, uno y el otro. Es Rillaboom poniendo el campo de hierba e Indeedee poniendo el campo psíquico, ¿vale? No es tan crucial, pero el hecho de tener el control de ese campo sí que puede definir en parte tu estrategia, sobre todo cuando hablamos del campo psíquico, ¿vale? El campo de hierba puede apoyar de alguna manera, es un componente estratégico que puede apoyar de alguna manera a tu equipo, porque, pues, por ejemplo, el propio Rillaboom, pero también Ogerpon, por ejemplo, puede tener Fito Impulso, que en campo de hierba ataca con prioridad. Entonces, si juegas campo de hierba, a lo mejor prefieres llevar a Ogerpon con Fito Impulso antes que otro ataque de planta. Podría ser, ¿vale? Entonces, si tienes campo de hierba, puede variar en cierto aspecto la estrategia ofensiva y también defensiva. Por ejemplo, si yo tengo campo de hierba, que también otro efecto que tiene es al final de cada turno curar un porcentaje de la vida de los Pokémon que lo están pisando, a lo mejor me interesa llevar a un Pokémon que tenga un poquito de resistencias o que resista bien por tipo y tal, y le pongo restos y protección, porque así cada turno la vida que me aumentan los restos más el campo más la protección que me va a evitar que me ataquen, me da una capacidad de regeneración, un sustain, que pues de otra manera a lo mejor no puedo tener tan amplia. Entonces pues prefiero no jugar con restos y jugar con otro objeto, ¿vale? Puede condicionar un poquitín, pero como os digo, el control de campo más condicionante de la estrategia del equipo va a ser el campo psíquico, ¿vale? En la actual generación, en esta regulación F de VGC 2024, el campo psíquico es el que más define la estrategia del equipo. Tú sabes que si el equipo rival tiene un Indeedee, o sea, es muy raro que no tengan algún Pokémon que pueda beneficiarse ofensivamente de ese campo. En concreto con el movimiento Basta Fuerza, con Expanding Force, ¿vale? Expanding Force es un movimiento de tipo psíquico, de 80 de potencia, que, como movimiento psíquico que es, ve aumentada su potencia en campo psíquico. Pero es que encima el propio efecto de Expanding Force es que cuando hay campo psíquico aumenta su potencia todavía más, un 50%, y pasa de pegarle a un solo target, a un solo objetivo, a pegarle a los 2 a la vez. Entonces es un movimiento que en campo psíquico mejora su efecto una auténtica barbaridad, ¿vale? Más que cualquier otro movimiento psíquico o más que cualquier otro movimiento en su respectivo campo. Entonces, si alguien juega Indeedee con campo psíquico, lo más probable es que quiera tener algún Poké que sea un buen atacante y un buen usuario de Expanding Force, de Basta Fuerza, ¿vale? Como puede ser Ferrotesta, como puede ser Hattering, Armarouge y tal, ¿vale? Hay más componentes estratégicos que van a definir un poquitín la estrategia final de tu equipo, pero
aquí estamos hablando de lo básico y creo que hemos nombrado las más básicas, ¿no? Obviamente el rol de cada Pokémon, las cores, si tienes o no control de daño, si tienes o no control de velocidad y qué tipo de control de velocidad tienes, si tienes o no control de clima y qué tipo de clima tienes, y si tienes o no control de campo y qué tipo de campo tienes. ¿Se os ocurre algún otro componente que pueda definir mucho la estrategia, el arquetipo de equipo que llevas? Porque después ya va a depender de cada Pokémon individualmente, ¿verdad? Yo creo que con esto hemos cubierto lo más básico dentro de los componentes estratégicos, ¿verdad?